Muy buenas noches, les damos la bienvenida a esta transmisión en vivo. Mi nombre es Alex Ternera, yo soy el director de Provida y pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante. Como bien sabemos, en la actualidad pues es difícil conseguir trabajo y cada vez se ha vuelto una tarea más complicada, cada vez se ha vuelto más competitivo y vivimos en un mundo donde hay demasiada competencia por ver quién es candidato, quién es candidata a un puesto de trabajo, un puesto de empleo. Entonces hoy vamos a estar hablando sobre cómo ser más empleable, ¿verdad? Cómo ser más atractivo a los empleadores, a las empresas, cómo serme más empleable. Y vamos a dar algunas recomendaciones para la búsqueda de empleo. Para eso tenemos un invitado muy especial. Bueno, tengo el gusto de presentar a un gran colega, orientador y un gran amigo. Hoy tenemos a Osvaldo Murillo Aguilar. Él es orientador laboral, trabaja en la oficina de orientación de la UCR y además es profesor de la Escuela de Orientación y Educación Especial de la UCR y es autor del libro Los 6 pilares de la empleabilidad, un aporte desde la orientación laboral. Buenas noches, Osvaldo, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Un placer estar por acá, poder compartir con vos y con este proyecto que tienes. Definitivamente siempre muy halagado de poder compartir y ojalá pues el tema les pueda servir a todos y todas las que a los que se puedan conectar o lo después, ¿verdad? Excelente, muchas gracias de verdad por estar acá. Y pues bueno, antes de comenzar, nos gustaría tal vez conocer un poco sobre lo que haces. Bueno, sabemos que sos profesor en la Escuela de Orientación de la UCR, pero también trabajas en la Oficina de Orientación como orientador laboral. Contanos un poco de tu experiencia, qué es lo que haces en la Oficina de Orientación. Bueno, en la oficina de orientación, igual que con mis colegas, eh, trabajamos en los centros la mayoría de nosotros en el centro de atención estudiantil, en los centros de asesoría estudiantil, que se llaman CASE, ¿verdad? Por sus siglas. Y los CASE, pues, se atiende básicamente a toda la población estudiantil dividido de acuerdo a áreas vocacionales. Actualmente me encuentro trabajando en el CASE que atiende las carreras de salud, a estudiantes de las carreras de salud. Y básicamente lo que hacemos trabajo interdisciplinario, psicología, trabajo social, meditación. Y dentro de los muchos temas que abarcamos el área de desarrollo de la carrera. Eh, Trabajamos con chicos que están en sus procesos bueno, si esta es mi carrera, si no es, si quieren trasladarse, para todo lo que son dudas vocacionales, organización del tiempo, cosas de ese tipo. Sin embargo, también nos gusta trabajar y explorar eh, los procesos que se hacen para la inserción laboral, ¿verdad? Especialmente algunos docentes que nos solicitan cursos o talleres para poder trabajar con algunos estudiantes ya de último año que se están preparando para sus prácticas profesionales o ya están por graduarse o egresarse por lo menos. Entonces, trabajamos con ellos algunos talleres al respecto. Entonces, ha sido una experiencia muy interesante, más algunos otros proyectos que trabajamos en conjunto, como área de trabajo de orientación, como trabajamos por ejes, pero el eje de orientación vocacional y ocupacional, pues trabaja precisamente también algunos proyectos como ferias de empleo y cosas de ese tipo. Ok, excelente, muchas gracias. Bueno, para las personas que se están conectando, estamos hablando sobre cómo ser empleable en este mundo de hoy en día, en la actualidad, cómo volvernos personas candidatas para los empleadores, para las empresas. Y nos acompaña Osvaldo Murillo, él es orientador laboral y es el autor del libro Los 6 pilares de la empleabilidad, un aporte desde la orientación laboral. Osva, contanos un poco cómo fue esta experiencia de hacer este libro, cómo nace la idea o cómo fue ese proceso de hacer un libro sobre empleabilidad. Okay. Bueno, como vos mencionabas al principio, yo tengo una maestría en el área laboral, ¿verdad? Entonces, como parte de mi estudio de posgrado, bueno, la tesis prácticamente, eso que está uno pensando, bueno, ¿qué hago la tesis? ¿De qué hago la tesis? ¿Verdad? Y entonces, llevando los cursos,
fuimos profundizando un poquito y nos dimos cuenta, bueno, ¿qué es orientación laboral? Había que contestar esta gran pregunta. Estamos llevando un énfasis en orientación laboral, pero no estamos claros en la conceptualización, cómo debemos entenderlo. Entonces, al menos en nuestro país, esa conceptualización no estaba clara. Y entonces había que empezar a trabajar ese asunto, especialmente porque había que empezar a decir, bueno, ¿qué vamos a entender por orientación laboral? ¿Cuál va a ser el proceso de trabajo? ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Cuál va a ser su objetivo? Eso cómo se come, para que el resto de los procesos de investigación pues pudiera tener una base y poder decir, bueno, de orientación laboral es esto y vamos a trabajar al respecto. Es un área que, bueno, vos sabés más que nadie, ¿verdad? Que es poco explorada, que no hay muchos profesionales en esto. Vos sos uno de los pocos que ahí va metiéndose en el asunto. Y entonces, bueno, necesitamos un norte, ¿verdad? ¿Qué nos diferencia de otros profesionales que trabajan igualmente en organizaciones o instituciones? ¿Cuál es nuestro aporte? Entonces, me fui a investigar con otros colegas que también han tenido esta experiencia, acercarse a instituciones, organizaciones, para ver qué es lo que hacen, cómo lo hacían y todo lo demás, y poder decir, bueno, orientación laboral es esto y debe enfocarse en esto y esto. Entonces ahí surge ya la tesis, ¿verdad? Propiamente. Y en el proceso de defensa, pues sí existe como el compromiso, ¿verdad? Y eso hay que publicarlo. Pero no, pero es mucho. Entonces, dejarlo en un artículo o artículos muchos hubiera quedado un poquito limitado. Entonces, decidimos hacer el libro a partir de la tesis. Excelente. Y bueno, ¿y qué se siente ser autor de un libro? Es tu primer libro, entonces, ¿qué tal esa experiencia? Ha sido algo pues muy enriquecedor. Digamos que en un primer momento fue sentarme con el material que ya estaba y pues darle una redacción que fuese más de libro, menos de tesis, más de libro. Pero digamos, el grueso material estaba ahí, entonces digamos que compilarlo no fue tan complicado, pero ya uno va exigiéndose un poquito más. Entonces, el primer acercamiento fue con la misma universidad, con una imprenta que está ahí, ¿verdad? Y ellos pues, me sacaron la publicación. Luego ocupaba algo un poquito más profesional, entonces buscamos con Inexo, que es la editorial, ¿verdad? Con la que el Colegio de Orientadores tiene una alianza, y quedó un poquito más presentable el libro, entonces ya eh, ha sido muy bonita la experiencia, y lo más bonito de todo esto ha sido para los estudiantes y otros colegas que dicen, bueno, este libro nos ha servido. Y a partir de ahí surgen otras ideas y entonces dicen, bueno, entonces porque usted define esto así, entonces me gustaría trabajarlo en una investigación. Entonces han salido, te cuento, 3 tesis y eso ha sido muy interesante. Han salido 3 tesis, 2 de la UCR, una de la Nacional, y hay gente que se sigue interesando en el tema. Entonces es muy bonito, es muy bonito. Pero también ya por ahí un día estos me dijeron, tienes que seguir escribiendo. Y entonces uno dice, "Yipi, ¿cuándo va a parar esto?" Ah, porque tiempo no hay, pero bueno, sí, es bonito. Bueno, qué dicha y muchas gracias de verdad por ese aporte porque pues, nos va a servir de mucho para todos. Si tienen alguna pregunta para Osvaldo, la pueden hacer en los comentarios del Facebook Live y ahí les vamos a estar contestando. Bueno, Osva, para entrar un poco en materia y empezar a hablar un poco del tema, bueno, el libro se llama Los 6 pilares de la empleabilidad. Entonces, empecemos por explicar tal vez qué entendemos por empleabilidad. Sí, yo creo que el asunto es comprender lo siguiente. Yo entiendo que por mucho tiempo empleabilidad fue eh, cómo entro yo al mercado de trabajo, o sea, ir y conseguir empleo, ¿verdad? Sin embargo, el concepto fue evolucionando un poquito y entonces ahora lo entendemos también, no solo conseguirlo, es mantenerlo y mantenerlo de manera exitosa, es decir, que puedas ir progresando. Es mostrarte atractivo el mercado de trabajo, no solo para entrar, sino para mantenerte y progresar. Pero en ese proceso pasan tantas cosas, ¿sabes? Que es muy complejo poderse sostener. Ahora, muy complejo entrar, ahora muy complejo entrar y también muy complejo sostenerse, pasan muchas cosas. Y hay una característica que es fundamental, que es que hay mucho cambio.
actualmente. El cambio siempre ha existido, lo incierto siempre ha existido. El problema ahorita es que es tan seguido que la gente no termina de acostumbrarse o adaptarse a un cambio y ya tiene que adaptarse a otro y a otro. Entonces eso genera mucha incertidumbre, ¿verdad? Claro. Entonces, eso hace que el concepto de empleabilidad lo tengamos que entender distinto. Y eso quiere decir que la empleabilidad debemos de entenderla como todo aquel esfuerzo que realiza una persona para que, aprovechando y sacando el máximo de sus potencialidades y aprovechando y generando las oportunidades en el medio y que el medio le genera, para poder establecer pues cierto equilibrio, mantenerse en medio de tanto cambio que el mundo laboral le presenta. Entonces, es todo eso que realiza una persona, digamos, para poder sostenerse en medio de tanto cambio, manteniendo cierto equilibrio, cierta estabilidad, sabiendo que esto siempre va a estar modificando, cambiando y todo. Pero todo eso que esa persona hace, insisto, para aprovechar mejor sus oportunidades, las oportunidades que el medio le genere, con sus mejores capacidades. Pero no solo eso, sino yo insisto mucho en que debemos dejar de decir, es que hay que adaptarse al cambio. Sí, eso es, pero es que solo es 50%. El otro 50% es que usted genere el cambio. Cuando la persona sienta que ella puede generar cambios, entonces se va a sentir con cierto control de lo que está pasando y que ella es propositiva, y entonces eso le va a traer mejores rendimientos en el trabajo. Ok, entonces podríamos decir que la empleabilidad es no solo conseguir trabajo, sino lograr mantenerme, pero entonces para eso implica que tengo que, como vos decís, no solo adaptarme al cambio, sino generar ese cambio, o sea, generar un cambio de actitud, un cambio en mi estilo de vida, buscar mejorar, buscar crecer, ¿verdad? Para poder mantenerme en el mundo laboral. Pero podríamos decir que es eso, ¿verdad? Es mantener, entrar al mundo laboral, pero además lograr mantenerme por medio de todas las cosas que tengo que cambiar para lograr mantenerme en ese trabajo o en ese puesto. Sí, y podríamos decir progresar exitosamente, ¿verdad? Ir subiendo, porque ahí establecemos una diferencia, tal vez más adelante lo podemos ver. Una cosa es que yo entre y me mantengo ahí bien, ¿verdad? Pero hay un momento en que puedo correr el riesgo de estar, entre comillas, vegetando ahí en el trabajo, ¿verdad? O sea, Claro. hago lo que tengo que hacer, lo que me piden, termino mi jornada, y pues se acabó y listo. Pero no hay una mayor interés en poder mostrar algo diferente y hacerme más importante, si es que cabe la palabra, dentro de la organización o la institución. Ok, entonces más bien podríamos hablar de ir más allá, de trascender en el mundo laboral, ¿verdad? De que no solo sea estar ahí, sino llegar a ser alguien, pues, ser parte de la empresa y que la empresa me note, ¿verdad? Que es lo que hemos venido hablando desde el inicio. ¿Cómo hacer para Así hacerme es. notar? Sí, ¿Verdad? Bueno, ese punto sí, estoy completamente de acuerdo. Esa es la palabra, es trascender. Es trascender. Ok. trascender. Esa es la palabra, porque incluso más adelante en los planteamientos teóricos base para poder establecer la orientación, hablo de algunos aspectos logoterapéuticos y aquí empata súper bien la palabra trascender, porque le encuentra sentido a lo que estás haciendo. Pero que va más allá para mí del concepto de autorrealización. ¿Verdad? La autorrealización tiene el tope inmanente, por decirlo así, de que esto es hasta aquí, pero la trascendencia es ese dejar huella, esté yo o no esté presente. Ok, y entonces, bueno, nos surge la pregunta, porque si la empleabilidad es trascender en este mundo laboral, entonces, ¿cómo es este mundo laboral? ¿Cómo es ese contexto laboral al que nos enfrentamos? ¿Cómo lo podríamos describir? Bueno, es un contexto, pues, que la condición inherente de este contexto, por estar tan lleno de cambios, eh, la condición inherente es la incertidumbre, ¿verdad? Está ahí. Entonces tenemos dos opciones, digo, en ese sentido. Dos, o me peleo con la incertidumbre
¿verdad? O ignoro que ella está ahí, que está presente por alguna razón, como planeo o planifico un proyecto de vida pensando, o estrategias vitales pensando que eso no, no va a cambiar nunca, así cuando lo pongo en práctica, así como lo está en mi papel, así va a ser. Y cuando llegan las cosas imprevistas, entonces sí, uy, ¿qué pasó aquí, verdad? Y esto cómo se come y echo para atrás y todo se me cae. O la incorporo a mi proyecto vital, ocupacional, profesional, y la hago, la incorporo de manera tal que tenga tuve cierto sentido, que esté viviendo alguna incertidumbre. Entonces el contexto laboral está también lleno de paradojas, digo yo, porque lo planteo así en el libro, una cosa es que yo saqué muchos títulos porque me dijeron que eso me genera oportunidades de empleo, y puede ser, pero también llego a un mercado de trabajo con muchas titulaciones y el mercado de trabajo me dice es que está sobrecalificado para el puesto. Y entonces y me dice, ah, eso existe, claro, existe la sobrecalificación, pero ¿cuál es el sentido de la sobrecalificación para el empleador? Bueno, es que este chaval tiene una maestría, yo ocupo a alguien, bachillerato, licenciatura, y este chaval viene con una maestría y está estudiando otra. A mí me interesa que se quede conmigo muchos años porque estoy invirtiendo en esta persona y con tanta titulación probablemente quiera movilizarse rápidamente de empleo. Y entonces esa es la famosa sobrecalificación. Era ese cierto temor a la movilidad laboral que pueda tener un empleador. Entonces el empleador muchas veces requiere, él o quiere esa persona terminar de formar al empleado. Eh, entonces es una dicotomía. Sí te abre posibilidades, sí, pero al mismo tiempo en algunas ocasiones te las puedes cerrar. Y me dice, entonces, ¿qué hago, verdad? Eh, O, por ejemplo, pensar que el mundo del trabajo actualmente, y en eso vos estás más claro que yo, cuánta demanda hay en la calle, por decirlo así, de formación de trabajo en equipo, ¿verdad? El famoso team building, no sé qué, liderazgo, ay, piden formación de esto. Eh, pero al mismo tiempo hay que mostrar que uno es competitivo. Entonces, ¿cómo se come eso? O muestro que soy muy bueno trabajando en equipo, o muestro que soy muy bueno siendo competitivo. Entonces la empleabilidad es esto, saber tomar lo mejor de cada extremo de estas paradojas para mantener ese equilibrio. De manera que yo pueda decir, claro, yo puedo mostrarme competitivo mientras trabajo en equipo y le genero al equipo mejores réditos cuando lo soy. Y al mismo tiempo, si aprendo a trabajar en equipo, yo como persona individual soy más competitivo. Extraer lo mejor de cada extremo para alimentarme. Que los posgrados, sí, la formación académica es importante, sí, pero tal vez también la exploración y la experiencia profesional en un área me dice cuál debe ser la especialización y de qué tipo debe ser. Entonces, es traer lo mejor de ambos extremos para mantener cierto equilibrio y ese equilibrio es empleable, la empleabilidad. Excelente. Hoy estamos con Osvaldo Murillo y estamos hablando sobre cómo ser empleable, ¿verdad? Estuvimos hablando que, bueno, la empleabilidad es buscar trascender en el mundo laboral, es ir más allá. Y, bueno, que este mundo laboral es un mundo que nos exige muchos extremos, ¿verdad? Que por un lado nos pide, por ejemplo, ser muy competitivo y por otro lado nos pide trabajar en equipo. Y, bueno, ese es uno de tantos ejemplos de extremos que nos piden. Entonces, esa capacidad de adaptarnos a ese mundo laboral es lo que nos va a hacer justamente trascender. Y bueno, ahora que ya sabemos esto y que ya hemos conversado de esto, tal vez podemos ya profundizar un poco más ahora sí en el tema. ¿Cómo podemos hacer entonces, Osva, para hacernos notar en las empresas? ¿Cómo podemos hacer para ser empleables y que entonces el empleador diga, yo quiero contratar a esta persona, quiero además, después de contratarla, quiero mantenerla en mi empresa y que me permita tener oportunidad de trascender? Entonces, ¿qué puedo hacer concretamente para poder ser empleable, para poder hacerme notar en las empresas? Yo creo que aquí lo importante es esto. Yo siempre le digo a los muchachos, a ver, usted va a salir de aquí, bueno, los que tienen formación universitaria, hay gente que no, ¿verdad? Entonces es otro tema. Y aquí es donde tenemos que empezar a hacer las diferencias. Pero digamos que tengas formación universitaria y,
y salimos los dos de ingenieros eléctricos, por decir algo. Pero los dos somos ingenieros eléctricos, graduados de la misma universidad, etcétera. En eso estamos emparejados. Y tenemos el mismo título y el título está certificado por una universidad X. Técnicamente, las habilidades técnicas, las habilidades duras, estamos iguales. Para el empleador, puede ser que no, que yo sea más hábil, está bien, eso no importa. Pero para el empleador, en la primera carta de presentación, tienen el mismo título. Y los dos se lo ganaron por las razones que sean, pues se lo ganaron los dos. La universidad certifica que es así. La universidad, el INA, el colegio técnico, etcétera, te está certificando igual que a tu compañero o que a las personas que están por egresar. Entonces, el empleador tiene que empezar a fijarse en otra cosa, para empezar a discriminar discriminar el mejor de los términos, ¿verdad? Discriminar quién es la persona idónea para el puesto. Y entonces, empieza a fijarse en otros elementos que serían las competencias blandas. Y aquí es donde entramos nosotros. ¿Por qué? No necesariamente la, la academia o el colegio o el instituto o X te formó en habilidad blanda. Entonces, aquí es donde empiezan a marcarse las diferencias. Desde que yo empiezo mi formación, sea de colegio, sea de universidad, sea en el INA, sea donde sea, desde que yo empiezo mi formación, yo tengo que empezar a pensar en mi perfil empleable. Y para eso, la pregunta clave es, nada más y nada menos, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Nada más y nada menos, ¿verdad? Porque no es fácil de responder. ¿Y quién soy yo? Esta pregunta a mí me parece que la tenemos que responder siempre con la historia de vida. Es decir, ¿qué experiencias has vivido? Y a partir de las experiencias que has vivido, ¿qué has aprendido? Porque toda experiencia te deja un aprendizaje. ¿Qué has aprendido? Bueno, tal y tal cosa. Ok. Eso te forma y construye tu identidad. Y ese sos vos. Sos todas esas experiencias que has vivido. Y entonces ahora sí, bueno, entonces yo me doy cuenta que yo, por todo lo que he pasado en mi vida, yo soy una persona resiliente, yo soy una persona innovadora, yo soy muy creativa, yo soy muy trabajadora, soy muy esforzada. Entonces, todo eso viene siendo tu perfil empleable. Tu perfil empleable no son las habilidades técnicas que te dice la carrera con el perfil de salida. No, el perfil empleable es eso más toda tu historia de vida. Y entonces esa es la primera exploración que yo tengo que hacer. ¿Quién soy yo? Eso que a partir de eso empiezo a ver que de esto que yo tengo y de lo que yo soy, ¿qué buscan los empleadores? Y yo tengo. Pero por otro lado también, ¿qué buscan los empleadores que yo todavía no tengo y tengo que terminar de formar? Porque como decía recuerdo un funcionario de CINDE en una ocasión nos decía, la gente encuentra empleo por sus capacidades técnicas y lo termina perdiendo por sus capacidades blandas. Y esa es una realidad bastante dura. ¿Y las habilidades blandas se pueden formar? Pues sí, pues requieren un poco más de tiempo, un proceso, pero no quiere decir que no se puedan aprender, que no se pueda formar en ellas. Lo complicado es que no es algo que yo te pueda decir, léase este libro de proactividad, por ejemplo, y vas a ser proactivo toda tu vida, ¿verdad que no? Y es generando experiencias de aprendizaje para que la persona ponga en práctica la habilidad de proactividad y se dé cuenta de que la posee, pero la tiene que potenciar. Ahí es donde entramos los orientadores y orientadoras, hay que generar esas experiencias de aprendizaje. Ahí es donde yo le digo si hay alguna persona de gerente, de recursos humanos, lo que sea, que me está escuchando, la ventaja de contratar a una persona profesional en orientación es que genera experiencias de aprendizaje, no genera charlas motivacionales nada más, ya podemos hacerlo, pero no genera nada más sensibilidad, podemos hacerlo, sino que genera experiencias de aprendizaje para que la persona desarrolle herramientas para el resto de su vida. Entonces,
Ahí es donde tenemos que entrar nosotros. Es que tiene que ser una persona, reflexionar quién soy, dónde estoy, qué requiere el mercado de trabajo que yo sí poseo y qué requiere el mercado de trabajo que yo aún tengo que desarrollar. Que básicamente entonces es, después del autoconocimiento, después de conocerme, empezar a ver qué es lo que el mercado me pide, me exige, ¿verdad? Y empezar a desarrollarlo, ¿verdad? Y casi siempre lo que nos piden son estas famosas habilidades blandas que la mayoría de las personas no tienen desarrolladas o las tienen ahí medio desarrolladas. Pero mencionabas una que es muy importante, que también es uno de los pilares de la empleabilidad, ¿verdad? En tu libro, que es la proactividad, ¿verdad? ¿Cómo hace falta personas proactivas, personas que busquen ir más allá y que busquen dar la milla extra, como decimos, ¿verdad? Entonces, qué importante desarrollar la proactividad, el liderazgo, el trabajo en equipo, habilidades de manejo en el estrés, ¿verdad? Todas estas que son habilidades blandas que normalmente las personas no han desarrollado y como vos decís, es lo que muchas veces les hace de piedra tropiezo y por lo que terminan pues saliendo de ese puesto de trabajo. Sí, bueno, y contanos un poco, bueno, nos hablamos de 6 pilares en el libro, ya mencionamos la proactividad, ¿cuáles son los otros 5 pilares de la empleabilidad que nos pueden ayudar también a ser más empleables? Ok, bueno, estos famosos 6 pilares, bueno, te mencionaba la proactividad, no tienen un orden, pero digamos, la proactividad yo la rescato como esa, precisamente dar la milla extra. Hay gente que dice que hay que ponerse la camiseta. Hay empleadores que abusan del asunto de ponerse la camiseta porque exigiendo más allá de lo que los derechos laborales permiten, cosas de ese tipo. Eso no es ponerse la camiseta, ya eso es otra cosa. Pero es la identificación y la pertenencia te hace ser proactivo. ¿Por qué? Porque estar proactivo es decir, ok, yo no solo estoy reactivo, hago lo que me dicen, sino que el proactivo es capaz de decir, bueno, ya hice lo que me dijeron que tenía que hacer, ¿qué más hay que hacer? Y a veces no solo se resuelve yendo a consultar, como hacen los chiquitos, ¿verdad? Ya terminé los ejercicios, maestra, ¿qué más hago? Sino que la proactividad implica leer qué es lo que está pasando en tu contexto inmediato y decir, ok, está pasando tal situación, tal problemática, etcétera. Bueno, yo creo que yo puedo ofrecer una respuesta desde mi puesto, desde mi rol, voy a proponerla. Y entonces voy a redactar una idea y voy a proponer cuál es la idea. Y la empiezo a ejecutar y empiezo a conversar personas. Entonces, el líder es proactivo, ¿verdad? Entonces, aquí el asunto del liderazgo yo lo meto entre el pilar de la proactividad. eh, Todo líder es proactivo, más no toda persona proactiva necesariamente tiene que ser líder, ¿verdad? Casi siempre van de la mano, pero una persona proactiva puede ser la persona que genere una idea, que genere una respuesta, pero no necesariamente la dirige y anima y convence a todos, Ujú, claro. sino que se alía al líder para que éste la lleve a cabo. Entonces ahí hago yo la diferencia. Después está la injerencia, va muy de la mano. Pues la injerencia o la incidencia lo que dice es, ok, eso que yo estoy generando genera tal impacto dentro de la organización que hace que yo me vuelva una persona de, de referencia para la organización, para la institución o para los procesos. Entonces es aquella persona que usted dice, bueno, ¿a quién le puedo consultar sobre tal cosa? Ah, busque a fulano. Ese se la sabe todas. Entonces ese tal fulano, si se enfermó un día, me dice, ay Dios, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? En cambio hay perensejos que se enfermaron un día y se dio cuenta que faltan, que feo, ¿verdad? Pero es que está desarrollando el pilar de la incidencia. No es volverse indispensable, al final de cuentas, vos y yo sabemos que nadie es indispensable. Hoy estamos, mañana no estamos. Entonces, y rapidito buscan a alguien que te reemplace. Entonces, al final de cuentas, pero sí es importante ir marcando pauta y marcando ser referente dentro de un tema o de una organización o de un puesto o de un proceso. Eh, Luego podemos encontrar por ahí las relaciones interpersonales adecuadas. ¿Sí? Una persona puede ser muy proactiva, puede ser muy líder, puede ser muy gerente, pero se lleva de la patada con sus compañeros. Entonces, no convence y al final de cuentas genera un ambiente alrededor de esta persona que aunque pueda ser muy efectiva en su trabajo, pues no genera las alianzas o las redes necesarias para sostenerse. Eh, eh,
es una persona con una adecuada comunicación, una comunicación bastante asertiva. Es una persona que es capaz de escuchar ideas, de proponer, de criticar, pero de forma propositiva, escuchar y aceptar la crítica. Es una persona también que se preocupa y ocupa por los demás, tiene sensibilidad, empatía, responsabilidad social. Entonces, todos estos elementos permiten trabajar en equipo. Entonces, trabajo en equipo está dentro de este pilar, porque reúne todas estas características. Por otro lado, tenemos lo que es la disponibilidad. La disponibilidad muchas veces lo asociamos, por ejemplo, con la pregunta de trabajo que te dicen, este, ¿tiene disponibilidad inmediata? Sí, sí tengo. Mañana mismo entro. Otras personas dirán, ay, no, es que primero tengo que arreglar unos asuntos personales. O primero tengo que arreglar unos asuntos profesionales. O hay personas que la disponibilidad la tienen un poquito limitada y no es por culpa de ellas, digámoslo así. Hay situaciones de vida que hacen que mi disponibilidad se limite un poquito. Entonces, por ejemplo, me dicen, bueno, pero hay que estar viajando. Y entonces uno dice, caramba, pero es que yo soy aquel que cuido a mi mamá que está enferma, que entonces mi disponibilidad se reduce un poco y eso hace que yo tenga que arreglar una serie de situaciones primero antes de aceptar o no aceptar. Entonces la disponibilidad tiene que ver con disponibilidad, por ejemplo, horaria, en qué horarios puedo trabajar. Hay puestos de trabajo que requieren que yo trabaje en las noches, bueno, puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Que me desplace a otro país, puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Disponibilidad de contratación, ¿verdad? ¿Qué tipo de contratación? Bueno, no me van a contratar por planilla, sino por servicio profesional. Bueno, tengo todo lo requerido para eso, para hacer facturas, cotizar, todos esos empleos, sabes mejor que yo, de todas esas vueltas que hay que hacer para trabajar de forma independiente. Entonces, yo creo que la disponibilidad también tiene que ver con eso. La disponibilidad no va en contra tampoco de los derechos laborales, ¿verdad? Tampoco es que tiene disponibilidad de trabajar 14 horas y se le paga una cochinada, no, 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 tampoco. La disponibilidad tiene un límite. Y por otro lado, espero no se me esté olvidando ninguno. Bueno, la vigencia, está la vigencia. Este, me pasa algo muy curioso. Yo hice el asunto de los 6 pilares y siempre llego al quinto y el sexto me olvido. La vigencia, es esa actualización, llamémoslo así, para la actualización, estar innovando, estar estudiando constantemente cosas que tengan que ver referente a mi área, buscar certificaciones, eh, estudiar o, ¿por qué no?, aprovechar la experiencia de los compañeros con más años dentro de la organización para comprender su experiencia y su dinámica dentro de la institución, etcétera, etcétera. Entonces, eso me parece que es muy importante también y muy valorada. Y por otro lado, lo que es la conciliación. Y le puedo apostar lo siguiente. Hace poquito, hoy mismo, creo que en el periódico salió, ¿cuáles son las competencias más buscadas? Salió en serio hoy por los empleadores. Pero usted va y busca y puede ser que aparezca liderazgo, trabajo en equipo, proactividad, flexibilidad, otro idioma. ¿Okay? Y esta puede ser que no aparezca dentro de las más buscadas, pero es muy, muy importante porque termina incidiendo en todas las demás y es la conciliación. Es decir, la posibilidad que yo logre mantener un equilibrio entre mi vida personal y mi vida profesional. ¿Por qué? Porque aquello que incide en mi vida personal termina afectando mi vida laboral. Tengo un problema en mi casa, no sé organizar mi tiempo, no puedo dedicarle tiempo a mi familia, etcétera. Llego agotado, cansado del trabajo y todo lo que está pasando está afectando mi vida laboral. Después llego al trabajo cansado, agotado porque no dormí bien, porque tengo que pagar una hipoteca y no rindo adecuadamente en mi trabajo. Y paso estresado en los dos ambientes más importantes de mi vida, porque no logro organizar mi tiempo. Entonces hace que mi rendimiento no sea el más oportuno, el más adecuado. Y cuando me doy cuenta de que tienen que reducir personal y yo estoy dentro de la lista. Entonces, este pilar me parece muy importante, es un pilar trascendental y muy ignorado. Y no debería serlo. Y ahorita, con ya date cuenta
Ahorita con esto de la virtualidad, todo el mundo encendió las alarmas con respecto a este pilar. Yo diría, les agarró tarde, ¿verdad? No, no lo vieron venir, no leyeron el libro, mentira. El asunto, porque la conciliación eh, eh, se ha visto muy afectada con el teletrabajo, porque no hemos logrado separar los espacios, que antes por lo menos separábamos los espacios, es que ahora muchas personas no pueden hacerlo. Y entonces los horarios se corren, terminamos trabajando más tarde de lo que habíamos pensado. El espacio donde yo desayunaba es también el espacio donde estoy trabajando. Y eso ha hecho que la salud mental se vea muy afectada. Y es porque no hemos trabajado ni preventivamente ni ahora la conciliación. Ok, excelente. Entonces, tenemos 6 pilares. Entonces, en resumen, tenemos la proactividad, que tiene que ver con ponerse la camiseta, ¿verdad? Con dar la milla extra, con hacer siempre un poquito más, ¿verdad? Y sin esperar a que nos lo pidan, sino más bien tomar la iniciativa de ir y ver qué más puedo hacer para generar un cambio. La incidencia, ¿verdad? Que hablabas, ¿verdad? Ser esa persona que todo el mundo nota, que cuando uno está, uno dice, ahora a quién le preguntamos, ver a esa persona que sabe, las relaciones interpersonales, qué importante, ¿verdad? Tener buenas, adecuadas relaciones interpersonales, tener disponibilidad, ojalá eso me va a ayudar mucho. La vigencia, que vos decías, importantísimo, estar siempre en constante formación, en constante actualización. Y la conciliación, que básicamente es tener este equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Entonces, podemos decir que ¿cómo ser empleable? Bueno, tratando de desarrollar estos 6 pilares. Si yo busco desarrollarlos, voy a ser una persona más empleable y las empresas y los empleadores me van a querer no solo contratar, sino además mantener en el mundo laboral, ¿verdad? Importante lo que mencionábamos, el seguir siempre desarrollando las habilidades blandas, que es tan importante, que algunas de estas que mencionamos, pues son habilidades blandas. Ya, bueno, le mandamos un saludo a todas las personas que nos han estado escuchando hasta el momento. Y pues no hay ninguna pregunta hasta el momento, entonces solo mandamos saludos y os vaya para ir terminando. Este, ¿Qué recomendaciones darías a nivel general a una persona que está buscando trabajo? ¿Qué le recomendarías? Ok. No, en primera instancia, yo creo que, bueno, sí, al igual a las personas que están conectadas, un saludo y con toda la confianza, por lo menos para decirles hola, pongan ahí mensajillo. Este, lo que yo les recomiendo muchas veces a la persona, o sea, la persona que busca empleo, empezamos por la persona que busca empleo porque las circunstancias pueden variar mucho. Puede ser una persona que busca empleo por primera vez, puede ser una persona que busque reinsertarse al empleo porque lo perdió en algún momento y ahora busca reinsertarse en el mercado de trabajo. No es lo mismo, no es la misma experiencia. No es la misma experiencia, por ejemplo, la de una persona que sufrió un accidente y ahora busca reinsertarse al mercado de trabajo, pero sus condiciones son otras. Eh, o las personas ¿verdad? Han buscado empleo por mucho tiempo y no les ha ido bien. Entonces son situaciones distintas. Pero independientemente de ellas, muchas de las personas cuando buscan asesoría, lo que te dicen es, ok, ¿cómo se hace un currículum? Y las que son un poquito más ambiciosas te preguntan que si les puedes ayudar para prepararse para una entrevista. Pero vos sabes que generalmente te preguntan por la primera, ¿cómo hago un currículum? Y entonces piensan que el currículum va a ser la panacea, va a ser la solución a todo, ¿no? Entonces, ya tengo el currículum hecho y va a quedar tan lindo, tan precioso, que me van a llamar 30 personas y va a tener que escoger yo. No, la primera pregunta siempre, lo primero que tenemos que hacer es responder a esa pregunta que yo les decía, ¿quién soy yo? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Qué, ¿Qué puedo ofrecerle yo al mercado de trabajo? Porque generalmente nos preguntamos, a ver, ¿cómo puedo yo o qué voy a obtener yo del mercado de trabajo una vez que entre a trabajar? ¿Será solo sueldo? Yo creo que no. Yo creo que la primera pregunta es, ¿qué puedo aportar yo? Es decir, desde mi experiencia y desde mi formación, desde mis motivaciones, desde mis expectativas, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo voy a aportar?
Y date cuenta que muchas veces esto nos puede ayudar incluso para la misma redacción del currículum después, porque en algún momento voy a poner qué habilidades poseo y de dónde las agarro. O sea, no puede ser una lista abstracta ahí de que es que, ah, sí, mi tío me dijo que yo era muy carga para soportar la presión. Voy a poner eso. No, no es algo tan abstracto, tiene que salir de las experiencias de vida. Entonces tengo que preguntarme y reflexionar qué quiero yo, hacia dónde quiero ir, cuáles son mis ambiciones, cuáles son mis sueños. Muchas veces, después de ciertas frustración por no encontrar empleo, pensamos que no deberíamos ya estar pensando en sueños, sino en lo que aparezca. Pero no necesariamente tenemos que dejar de lado los sueños, las ambiciones, las posibilidades, las expectativas. Incluso porque en la misma entrevista de trabajo te van a decir, ¿cómo se visualiza usted de aquí a 10 años en esta organización? Esa es pregunta cajonera, ¿verdad? Y Mm. entonces uno dice, mira, no lo había pensado. Yo había pensado nada más tener el trabajo, pero no que iba a hacer más allá. Eh, si dudamos ahí, ya vamos perdiendo. Entonces, esta reflexión interna, primaria, es fundamental hacerla en primera instancia. ¿Quién soy yo ahorita? ¿Qué habilidades poseo? ¿Qué limitaciones poseo? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué hago bien? ¿Cuáles son mis destrezas? ¿Cuál es mi punto fuerte? Dentro de toda mi formación tengo que tener un punto fuerte. ¿Cuál es mi punto fuerte? Y después empezarnos a preguntar, ok, ¿cuál es mi trabajo ideal? A dónde quiero ir? ¿Qué sueño hacer? ¿Cuáles son mis ambiciones? ¿Por qué no? Me parece que la palabra no está de más usarla así. Mis sueños, mis expectativas. Y ya con eso claro, y demás, y si me cuesta hacerlo, entonces sí, busco a alguien que me asesore. Busco un profesional en orientación que te pueda asesorar y te pueda indicar cómo hacer esta exploración personal, porque no necesariamente va a ser sencilla. Ya después, ahora sí, bueno, ¿dónde puedo dirigir mis esfuerzos en la búsqueda de empleo? ¿Qué herramientas puedo usar? ¿Qué estrategias puedo usar? Entonces ahí sí, bueno, planteo un currículum, cuál es el tipo de currículum que más se adecua a mi formación y a mi experiencia. Luego practicar todo lo que son tipos de entrevistas, cuáles son los tipos de entrevistas que hay, los lugares a los que aspiro a ir, generalmente qué tipo de entrevista hacen, llevar una bitácora de búsqueda de empleo, ¿okay? A qué lugares he ido, qué respuestas he obtenido, cuáles son los contactos, busque redes de apoyo, la gente le llama palancas, pero en realidad lo que estamos buscando son redes de apoyo, gente que me pueda abrir algunas puertas para meterme, incursionar un poquito y tocar puertas, ¿verdad? Y ya con esa parte estructurada, tengo una buena base para salir a buscar empleo. Sin esta base, yo puedo salir a buscar empleo y equivocarme en muchas partes del proceso. Bueno, excelente, Osva, muchas gracias. Yo creo que ya con esto, pues nos queda más claro, ¿verdad? Cómo ser empleables y cómo hacernos notar. Entonces, de verdad, muchas gracias por haber compartido con nosotros este ratito y también muchas gracias a todas las personas que se pudieron conectar y que nos acompañaron durante todo este espacio. Esperamos que el tema haya sido de mucho interés y que, pues, que les sirva bastante. Si desean saber más sobre este tema o si necesitan en algún momento algún servicio de orientación laboral, pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Facebook, como Efrovida en Facebook y en Instagram. Y bueno, también si desean hablar con Osvaldo Murillo, también lo podemos contactar. Osva, ¿cómo te podemos contactar? Sí, con mucho gusto me pueden contactar al correo osvaldomurillo@gmail.com o al Facebook, ¿verdad? Osva Murillo. Excelente. Y, y en esos dos, más que todo, en Instagram, pues soy más viejito, entonces yo creo que esa parte me cuesta más. Sí tengo, pero es osva.murillo.10, lo reviso un poquito menos. O es usarlo menos, en realidad sí lo reviso, pero no es usarlo. Pero lo que es Facebook o el correo, con mucho gusto, estoy para servirles. Excelente. Bueno, muchas gracias y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Les deseamos una muy buena noche y nos vemos la próxima vez que tengamos otro programa con otros invitados. Muchas gracias y buenas noches.